Bien, en este orden de ideas, entonces necesitamos nosotros entender en qué parte es donde se presenta la interferencia o la superposición, porque estamos hablando de interferencia constructiva, interferencia destructiva y superposición. Entonces, sabíamos que hay diferentes tipos de interferencia acá, y lo más lógico es entonces nosotros mirar la siguiente condición. Entonces, analizar este punto, perdón, ya por fin lo pude hacer. Acá en este punto es donde se presenta la interferencia. Puede ser constructiva o destructiva, es decir, cuando se encuentren dos ondas, como en este caso, aquí en este caso también se encuentran las ondas, en el punto donde se encuentren dos frentes de onda, entonces se va a presentar la interferencia. Dependiendo del tipo de interferencia, puede ser constructiva, puede ser destructiva o puede ser una superposición. ¿Qué diferencia hay entre la interferencia constructiva, destructiva y la superposición? Entonces, la interferencia constructiva me da como resultado una onda más grande, pero que tiene la misma frecuencia de las que la formaron. La interferencia destructiva tiene como conclusión que destruye, como su nombre lo indica, anula la onda. Y la superposición nos permite dos contextos. En algunos momentos, como la frecuencia no es la misma, en algunos momentos podemos ver una onda más grande y en otros momentos podemos ver una onda más pequeña. Significa que es una composición donde se presentan en algunas ocasiones interferencia constructiva y también interferencia destructiva. ¿Listo, muchachos? Continúa, Alejandro, las diapositivas. Qué pena, ya ahí terminamos esa gráfica. Entonces, ¿quién continúa explicando? ¿Quién continuaba? ¿Quién estaba hablando en ese momento? ¿Quién del grupo seguía, por favor? La luz visible está formada por ondas electromagnéticas que pueden interferir entre sí. La interferencia de ondas de luz causa, por ejemplo, las emisiones que se ven a veces en las burbujas de jabón. La luz blanca está compuesta por ondas de luz de distintas longitudes de onda. Las ondas de luz reflejadas en la superficie interior de la burbuja interfieren con las ondas de esa misma longitud reflejadas en la superficie exterior. En algunas de las longitudes de onda la interferencia es constructiva y en otras destructiva, como las distintas longitudes de onda de la luz que corresponden a diferentes colores. La luz reflejada por la burbuja de jabón aparece coloreada. El fenómeno de la interferencia entre ondas de luz visibles se utiliza en holografía e interferometría. Bien, entonces, por favor, esta irisación, desafortunadamente el audio no es el mejor, esta irisación hace referencia a los colores que aparecen en las burbujas de jabón. En algunos momentos, cuando hay grasa en los líquidos, entonces la luz, al proyectarse sobre ella, muestra una mancha que es equivalente a los colores del arco iris y es producto perfectamente de la interferencia. En este caso puede haber interferencia constructiva y haber interferencia destructiva. Lo que pasa es que de alguna manera se utiliza para eso. Ahora, una aplicación, como lo pedimos, que lo dijeron ellos, ¿dónde se aplica en la vida cotidiana? Entonces, en algo que se llama holografía e interferometría. En otras palabras, lo que nos permiten es determinar propiedades de las diferentes sustancias al proyectar la luz. ¿Listo? Entonces, para eso se hace. Simplemente una sustancia que sea capaz de proyectar cierto tipo de luz
pues tendrá unas características. Por favor, algo más en la siguiente diapositiva. Bien, ellos ya han terminado. Entonces, por favor, ya hemos visto interferencia constructiva, interferencia destructiva, ya hemos visto superposición. En el grupo anterior vimos reflexión y refracción. Entonces viene el cuarto grupo. El cuarto grupo le correspondía a los siguientes personajes. Son el joven Cristian Sierra, Cristian estaba con Joan Sebastián, se lee así, perdóname, y con Núñez, Sergio Núñez. ¿Sí, Cristian? Ese era el grupo de ustedes. Van a hablar de polarización. ¿Quién va a compartir entonces? Profe, es que nosotros, digamos, cada uno expone, digamos, yo expongo la parte de frecuencia, Cristian expone la parte de amplitud y así. Ok, bien. ¿Quién va a compartir entonces? ¿Con quién empezamos? Yo empiezo entonces. Listo, dale. Profe, lo que yo encontré de frecuencia, no sé si esté bien porque fue lo único que encontré. Tranquilo, tranquilo. Hazle y lo que necesitemos, ahorita lo hablamos. ¿Listo? Yo voy reforzando. Bueno, polarización, tipos de onda y frecuencia. Tipos de ondas. Lineal, en este caso la trayectoria del campo eléctrico es lineal. Lineal horizontal, sea cuando la componente vectorial del campo eléctrico de la onda es horizontal a la superficie terrestre. Y lineal vertical, sea cuando la componente vectorial del campo eléctrico de la onda es perpendicular a la superficie terrestre. Muy bien. Aquí un ejemplo de polarizador lineal. Y aquí hay otro. Muy bien, detente ahí un momentito, detente, por favor, ¿te puedes regresar? Mira, aquí está el fenómeno, entonces, no, en la siguiente. En esta se muestra muy bien cuál es el fenómeno. Entonces, lo que nos está hablando ahorita Joan es que hay una proyección vertical, que serían las ondas azules, y hay una proyección horizontal, que serían las ondas, bueno, yo aquí las veo entre rosadas y naranja. No sé qué color vean ustedes en su pantalla. En esta pantalla se ven como color rosado. Entonces, esa es una proyección horizontal. La interacción de estas dos ondas me forma una onda, que es la que puede ser polarizada. Entonces, por esa razón, él nos hablaba de los tipos de ondas. ¿Se puede regresar dos diapositivas, Joan? Esta. Listo, en esta, Joan nos decía, el tipo de onda es un tipo de onda que se puede presentar de forma lineal. Es decir, para el campo eléctrico, más adelante vamos a ver que también para el campo magnético, simplemente lo que nos dice es que se puede proyectar en forma horizontal o en forma vertical. Muy bien, Joan, ¿puedes pasar? Listo, Tipos continúa. de onda lineal circular. En este caso, la componente vectorial de campo eléctrico avanza girando sobre el eje de propagación. Polarización circular. Existen dos, que es destrógira y levógira. Destrógira se da cuando el avance circular del campo eléctrico es a derecha y levórica se da cuando el avance circular del campo a izquierda. Bien, entonces este es un tipo de propagación, un tipo de onda que se desplaza a lo largo, pero ella se desplaza en forma espiral o circular. En este caso es circular, pero pues nosotros lo veríamos como una espiral. Es más o menos similar a lo que ustedes ven con la mismónica cuando están viendo isometría. ¿Isometría es que se llama? Cuando ustedes ven el concepto de cis y trans, ¿ya están viendo eso en el tipo de isomería que están viendo en química orgánica con la mismónica? ¿Ya vieron cis y trans? Cuando la estructura molecular tiene una forma similar a otra, pero lo único que cambia es que la una está en la derecha y la otra está en la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que manejan acá. Es más o menos. Continúa, Joan. Y lo de frecuencia, que profe, pues yo encontré esto, yo busqué y no sé, pero yo encontré fue esto. Aquí se ve como en los dibujos unos
iones y dice, A, si disminuimos la frecuencia, aparece solapado con el mecanismo electrónico iónico. B, la polarización iónica se produce por deformación elástica de los enlaces y separación de los centros de carga. Entonces, pues... Bien, muy bien. Lo que pasa es que tú lo estás mostrando a nivel atómico y entonces tendríamos que darle el contexto a la luz en el modelo ondulatorio. Lo que pasa es que como la luz se considera partícula y también se considera onda, entonces por esa razón es que te parece eso. No te preocupes. Listo. Aquí termina lo tuyo, Joan. Acá coloqué otro ejemplo. Creo que este sí está bien. Ah, listo. No, no, es que variación de la polarización P con la frecuencia de la variación del campo eléctrico. Muy bien. Entonces, a nosotros nos interesa la frecuencia. Muy bien. Si observan con detalle, el eje horizontal es la frecuencia y el eje vertical es la polarización. En otras palabras, podríamos decir que la polarización tiene un cambio abrupto a partir de cierto nivel de frecuencia. Pero ahorita vamos a mirar que el contexto que nos pregunta la prueba de estado es un poco más, ¿cómo lo voy a decir? Es un poco más hacia la aplicación de las ondas, pero en el nivel cotidiano. Este ya es para experimentos específicos. ¿Listo? Muchas gracias, Joan. Por favor, ¿quién continúa ahí del grupo tuyo? Creo que Cristian, profe, o Núñez. Cristian, ¿está listo para exponer? Dice Cristian aquí que no tiene el portátil, no tiene el computador que trabajó el día martes. Cristian, trata de buscarla mientras Núñez, ¿tú nos puedes apoyar con tu exposición? Bueno, ni Cristian ni Núñez. ¿Núñez está conectado? Sí. No me contesta Núñez, entonces, bueno, yo voy a hacer la exposición. Voy a explicar porque pues eso les corresponde a ellos, pero pues no entregaron, ya es otra condición, ya es algo que se sale de las manos de nosotros. ¿Sí? Ok, entonces Joan, aquí te dejo como que aportaste. Cristian dice que tiene dificultades con el computador, pero pues habíamos hablado de esa condición. Entonces, polarización, Joan fue el que sustentó. Ok. Bien, entonces muchachos, voy a hablarles de polarización porque pues no podemos esperar. Entonces, vamos a continuar, ¿listo? Voy a explicar la polarización de la siguiente manera para poderlo entender. Se supone que ellos debían definir el fenómeno. Cuando Joan se refiere a las ondas, él nos mostró la forma en que se presenta la polarización. Pero de los tipos de ondas que nosotros tenemos, hay unas ondas que no se les puede hacer polarización. A las únicas ondas que se les puede hacer polarización es a las ondas transversales. Las ondas longitudinales no tienen polarización, no se les puede hacer polarización. Entonces, las ondas transversales, una de ellas, un ejemplo de una onda transversal es la onda electromagnética, la onda de la luz. Por eso Joan nos hablaba de un campo eléctrico y de un campo magnético. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar que podemos de alguna manera desarrollar el concepto de polarización solo para el tipo de onda transversal. Vamos entonces a trabajar. Por favor, me dicen si están viendo una hoja en Word en este momento. ¿Me dicen si están viendo la hoja en Word? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, por favor, para poderlo entender, en este orden de ideas, lo que necesitamos es lo siguiente. Entonces, la polarización solo se aplica en ondas de tipo transversal. Por esa razón, transversal. Generalmente lo vemos aplicado a la luz. Generalmente a la luz. No significa que las otras ondas transversales no lo puedan hacer. ¿En qué consiste la polarización? En colocar
un filtro. Joan habló ahorita de qué pasaba con la frecuencia. Entonces colocamos un filtro y ese filtro solo permite pasar la luz en una dirección. Me explico. Voy para que me puedan entender, voy a ver si puedo abrir aquí una aplicación. Regálenme un segundo, vamos a ver si es rápido el internet del colegio. El internet sí es rápido, el que no es rápido es el computador. Bien, entonces muchachos, la difracción, la polarización necesita de lo siguiente. Ave María, aquí está. Ya voy a compartir un momentito la página. Entonces, listo. Entonces vamos a ver, deben estar viendo unas imágenes, por favor, de polarización de la luz. Creo que, Señor. ¿sí la están viendo? Bien, entonces, por favor, atentos a esta condición. Traté de amplificar una, vamos a ver si se amplifica. Que el computador nuevo me genera dificultad. Bien, entonces tenemos esta polarización. Vamos a ver si ya amplifica. Atentos a esta condición. Bien, estén atentos acá. Creo que aquí ya se ve la imagen bien. Por favor, lo pueden visualizar a la derecha. Entonces, aquí está la luz. Voy a tratar de mostrar aquí con el cursor. Ok, entonces. ¿Qué le estará pasando al computador? Está muy lento. Bien, entonces. Están observando aquí en la pantalla donde dice luz no polarizada. No sé si alcanzan a observar ahí. Entonces, esta luz no polarizada, se coloca un polarizador y de todos esos rayos de luz, solo pasa uno. ¿Cómo podemos ver la polarización? Entonces, creo que al inicio de la clase de la vez pasada, cuando Cristian me preguntó por el chat o cuando fui a la reunión de chat de ellos, ustedes han observado que algunos vehículos les colocan una cinta en los vidrios. ¿Qué permite esa cinta? Entonces, esa cinta permite solo ver hacia donde haya fuente de luz. Me explico en palabras de ustedes. Usted está dentro del vehículo y la persona está afuera. La persona que se acerca a ver dentro del vehículo no puede ver. ¿Por qué razón? Porque del otro lado del vidrio está la luz apagada. ¿Qué sucedería si alguien que está dentro del vehículo enciende la luz interna? Entonces, la persona que está afuera puede ver lo que está dentro del vehículo, pero los que están dentro del vehículo, los vidrios se les convierten en espejos. No, la luz no puede salir, por así decirlo. Ustedes no pueden ver los reflejos exteriores, sino solo los interiores. Entonces, eso es lo que está diciendo la imagen
en otra situación. Entonces, acá observamos nosotros la polarización. Vamos a mirar la anterior, que me interesa más. Desafortunadamente, el computador, cuando tiene demasiadas páginas, se queda pegado. A mirar a ver qué aceleraría esto. Entonces, aquí se ve más claro el concepto en esta gráfica, que fue lo que nos informó ahorita Joan. Por favor, están mirando la gráfica aquí a la derecha. Entonces, observen. Esta era la que él hablaba, una polarización de tipo lineal, una polarización circular y una polarización elíptica. De tal manera que entonces el polarizador lo único que permite es salir el rayo de luz que está en la misma dirección del polarizador. En otras palabras, aquí tenemos otra condición. Tenemos este tipo de onda, tenemos este tipo de onda que es una luz, y al pasar por el polarizador solo pasa una parte de ellos. Es decir, que esta onda de luz al principio se componía de dos ondas, un campo magnético y un campo eléctrico. Por lo tanto, solo pasa uno de ellos. O pasa el campo eléctrico o pasa el campo magnético, pero no pueden pasar los dos. ¿Por qué razón? Porque están orientados en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es el fenómeno de polarización de la luz? Es un fenómeno ondulatorio por el cual la luz, fenómeno ondulatorio para los tipos de ondas. Es el fenómeno ondulatorio para las ondas transversales, en las cuales al atravesar un polarizador solo puede pasar la onda que está en la dirección del polarizado. La que no está en la dirección del polarizado, entonces no podrá atravesar el filtro y por lo tanto no será visible. Generalmente se observa en la luz. Muy bien, muchachos. Entonces, la vez pasada no se conectaron la señorita Valentina Hoyos y tampoco se conectó el joven Juan Esteban. Eso hizo que los grupos cambiaran y entonces hay que explicar ahora otro método llamado difracción de la luz. Por favor, voy a dejar ver las gráficas de difracción de la luz y vamos a concluirlas entre todos. ¿Qué fenómeno y cómo se aplica? Obviamente habrá una explicación más adelante de los fenómenos ondulatorios, pero los necesitamos para poder entender por qué suceden algunas cosas. Un segundito, está cargando la página. Listo. Por favor, ¿están viendo el fenómeno? Entonces, vamos a empezar con la primera gráfica. Fenómeno de polarización. ¿Qué observan ustedes que está sucediendo? Dios, ¿por qué esto se demora tanto en cargar? Fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción se puede presentar en sonido y también se puede presentar en la luz, en ambos casos. En ambos casos, la difracción corresponde a lo siguiente. Debe haber un obstáculo para la onda y la onda necesita atravesar ese obstáculo. Entonces, el obstáculo puede consistir, uno, en el que estamos mostrando en este momento, que consiste en lo siguiente, una apertura. Acá donde estoy resaltando, hay una abertura. Viene una onda, la onda normal no puede atravesar, entonces ¿qué hace? La onda pasa a través de la abertura. Eso implica que debe cambiar una de sus cualidades. Generalmente la cambia y luego regresa a su condición original. Entonces, entre más pequeña sea la abertura, se puede presentar más difracción. En algunos casos, también hay que tener en cuenta que cuando las longitudes de onda son muy grandes, se presenta difracción. ¿Cómo se entiende esto, muchachos? Entonces, imagínense ustedes que en un río hay una piedra. El agua, ¿qué hace para poder pasar por la piedra? El agua del río lo que hace es que choca con la piedra y se abre en las dos direcciones. Tanto así que la bordea los contornos de la piedra y luego se vuelve a unir. Eso es lo que está diciendo la difracción. Que en teoría
En teoría, la onda avanza cuando encuentra una abertura. La onda se deforma para poder atraviesa la abertura o atraviesa el obstáculo y luego vuelve a tomar la misma forma original. La difracción puede ser para el sonido o también puede ser para la luz. Difracción del sonido para que la entendamos. La difracción del sonido se presenta cuando de alguna manera, acá tenemos difracción del sonido. Observen, imaginemos que como lo propone la Organización Mundial de la Salud, que ustedes al regresar a clases en caso tal, tengan que estar separados. Entonces, imaginen que usted quiere hablar con el joven que está acá, el joven que está en la parte de atrás quiere hablar con el muchacho de adelante. ¿El joven de adelante lo podrá escuchar? Sí. ¿Qué tiene que hacer el sonido para que llegue? Entonces el sonido primero se proyecta hacia donde haya una abertura para pasar. Esto también lo pueden ver ustedes cuando en una reunión cierran la puerta, pero aún así, si uno se hace cerca a la puerta, puede escuchar parte de la reunión. Entonces, ¿qué hace el sonido? Busca una abertura por donde poder pasar y atravesar. ¿Entonces, listo? Entendido el concepto de difracción. Para la luz es lo mismo. La luz, cuando tiene un obstáculo, lo que hace es que la bordea. Entonces, nosotros lo que vemos es un pedazo de sombra. Para podernos hacer entender eso, podemos imaginarnos una vela. Entonces, la vela, cuando tiene luz a su alrededor, la vela cuando tiene luz alrededor, ilumina muy bien, pero si hay un obstáculo, entonces la vela lo que hace es que donde está ese obstáculo se oscurece. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que están mirando ahí es la forma de poder bordear el obstáculo. Lo que les decía, en la próxima clase veremos con más detenimiento gráficas de cada una de ellas. Por ahora, ¿entendimos esa parte? Por favor, ¿alguna pregunta sobre los fenómenos ondulatorios? Porque vamos a hacer ahorita el resumen. Vamos a hacer entonces el resumen. Listo, vamos a continuar entonces. Bien, muchachos, necesitamos entonces ahora empezar a hablar del sonido. Entonces vamos a empezar a hablar de una herramienta que se llama acústica. Lo tienen en la guía del periodo anterior, porque ese tema nos hizo falta por ver. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de acústica. Dios mío, hoy está un caos este computador. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar de acústica. Entonces lo que es que acústica es la rama de la física que estudia el sonido. Y por lo tanto tenemos que hablar de 4 condiciones del sonido. Primera condición, vamos a hablar de la propagación. Entonces lo primero que vamos a hacer es clasificar el sonido como onda. El sonido es una onda ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es el sonido? ¿Qué tipo de onda es el sonido?